Hoy quiero tocar algo muy importante, como ya es de costumbre, ¿sí? Vamos a responder una pregunta sobre un tema muy importante en este tipo de plaquetas. Esta es una plaqueta de los lavarropa Drean, Aurora, Electrolux, Whirlpool. Todas estas tienen este tipo de modelo. Cada una por ahí con diferente función, pero básicamente la mayoría cumplen la misma función en lo que es la parte electrónica. Después otros pueden tener el display, otros pueden tener otras funciones, pero básicamente todas son y tienen las mismas funciones. Así que hoy voy a responder esa pregunta que me hizo uno de los suscriptores el día, si no me equivoco, jueves o miércoles de la semana pasada, y le dije, bueno, obviamente le respondí, pero le dije que vamos a hacer un video acerca de ese tema, que tiene problemas con la parte de la fuente y a ver si lo puede sacar adelante. Y bueno, vamos a ver por dónde entra el voltaje, por dónde sale el voltaje, qué componentes están en la parte de fuente de alimentación. Así que estará muy interesante este video para toda la gente que se está dedicando o comenzando a hacer este tipo de reparaciones con lavarropas, o simplemente para salir del apuro para aquellos fanáticos que se dedican a reparar las cosas en casa. Sean bienvenidos, no se olviden regalarme un me gusta, suscríbanse al canal si están viendo por primera vez. Siempre es bueno tener alguna ayuda, en algún momento nos va a servir este tipo de videos. Así que bueno, sean bienvenidos, comencemos con este video. Vamos a ver cómo chequeamos esta plaqueta. Bien, acá tenemos la famosa plaqueta de los lavarropas Drean, Aurora, Whirlpool, Electrolux. Vamos a ver en este video cómo funciona la fuente y qué podemos medir cuando sospechamos de que la fuente esté andando mal o cuando no prenda la plaqueta nada. Acá tenemos los dos conectores de entrada, ahí ingresan 220 voltios. Este sería la parte del selector, ¿sí? Tenemos dos pines tipo pala que van a ingresar. Obviamente la ficha es diferente, son fichas blancas, medias robustas, la que ingresan ahí 220 voltios. Podemos observarla de frente la plaqueta, ahí están los conectores, acá entra la perilla donde podemos ver el selector de funciones. Entonces acá ingresarían los 220. Tenemos dos pines por donde cual ingresa los 220 a través del selector. Entonces lo primero que tenemos que hacer es con un multitester. Sí o sí tenemos que tener un multitester en casa para hacer este tipo de mediciones. Si estamos comenzando a dedicarnos a reparar esas plaquetas, es muy necesario. De otra manera no se puede hacer las mediciones o simplemente sospechar o con cambiar, intercambiar. No. Hay que hacerse un esquema y analizar el circuito para poder darnos cuenta a dónde va cada pin y qué es lo que tenemos que medir en la plaqueta cuando sospechamos del problema. Ahí puse la punta del multitester y vamos a ver, acá nos da continuidad, acá no y acá sí. Entonces, como está entrando por uno de los pines, ahí entraría la línea y el neutro, nos dibujamos el esquema. A partir de estas mediciones hice este esquema para que se pueda entender gráficamente. Pueden tomarle una captura de pantalla para poder analizar tal vez el esquemita y entender mucho mejor, ¿sí? De a poco vamos a ir armándonos. Voy a tratar de subir esto en una pizarra para que podamos analizar mucho mejor. Pero veo que con este tipo de explicaciones se puede comprender. Obviamente hay que analizarlo con calma. Ahora vamos a medir la otra ficha. Vamos a ver dónde está ingresando. Ponemos la punta del multitester acá. Y la otra punta vamos a medir acá. Tendría que darnos continuidad. Bien, nos marcó continuidad, entonces quiere decir que los 220 están entrando en estos puntos. Ahí va.
en este y en esto. Esos dos puntos tenemos que tener como referencia. De ahí vamos a ver hasta dónde está ingresando los 220 voltios. Vamos a seguir la pista. Miren cómo va esta pista. La pista que tiene más cobre nos vamos a guiar. Vamos a ir a dónde nos lleva. Nos lleva a estos dos puntos ahí. Damos vuelta a la plaqueta y nos fijamos qué componente tiene. Y vamos a ver que es un pequeño transformadorcito. Entonces dibujamos. En este caso ya está dibujado. Hacemos el mismo seguimiento. Vamos a dibujar ahí. Y nos vamos a los dos puntos que está marcado ahí. Este sería el transformador de la parte de la fuente de alimentación. Entonces hacemos la medición para ver si no está cortado la pista. Vamos a tener que con el multitester hacer la medición. Acá tenemos un varistor. Este varistor nos hace como de protector de sobretensión. En caso de que haya una elevada tensión, este varistor va a ponerse en corto y va a hacer que reviente el fusible. ¿Dónde está el varistor conectado acá? Podemos ver. Ahí está en el neutro y en la línea. Como dijimos que en estos dos pines acá están la línea y el neutro, entonces el varistor está conectado ahí. Entonces, ¿cómo saber si está bien esta parte también? De la misma manera que hicimos al principio, tenemos que medir con el multitester en la función de continuidad. Si se dan cuenta, no es muy complicado. Esta es la parte del relé. Ese relé, ¿qué es lo que controla? Ahí tenemos el relé. Vamos a ver, acá dibujé también el relé y sus contactos. Tiene 3 contactos y 2 que serían de la parte de la bobina del relé. ¿Dónde están esos contactos? Acá está. Con este sería la bobina del relé que se va a ir ¿a dónde? Hacia la señal del microprocesador. Una vez que el microprocesador detecte que el bloqueador de puerta cerró, va a mandar una señal para que se active este relé. Y este relé, ¿qué es lo que hace? Le va a mandar 220 voltios. Acá con el contacto se va a cerrar y va a mandar 220 volts a esta parte. Vamos a seguir la pista otra vez. Entonces vemos que nos está mandando acá a estos dos conectores. Nos está mandando los 220 voltios. ¿Y a dónde va ese conector? Ese conector va a energizar a la resistencia que está abajo en la parte de la cuba. Este sería un capacitor electrolítico. Vamos a seguir el circuito. Acá está el capacitor electrolítico. Este capacitor es de 400 voltios. Entonces vamos a hacer de la misma manera. Tenemos que medir con el multitester la continuidad que esté llegando en este caso estamos midiendo sin tensión. Mucho ojo, estamos midiendo en frío. Vamos a ir reconociendo. Porque según el esquema nos dice que el neutro va a ir a una patita del capacitor electrolítico. Entonces vamos a confirmar eso. Agarramos el multitester y vamos a ver. Es muy importante hacerse un esquema para podernos dar cuenta qué es lo que estamos midiendo. Y obviamente cuando ya esté con tensión tenemos que hacer las diferentes mediciones. Acá medimos, dice acá que el varistor, un pin del varistor va a estar haciendo continuidad con una patita, en este caso con la patita del capacitor electrolítico. Vamos a ver, acá en el esquema nos dice
Y la otra patita del capacitor se va directamente a lo que es el integradito del oscilador. Esta parte es del oscilador en la parte de la fuente. Entonces hacemos así, seguimos el circuito. Pasa por el capacitor electrolítico, nos dice que va por el transformadorcito y a través de las bobinas salen un par de diodos, dos diodos rectificadores que se van a estos dos capacitores electrolíticos que son más chiquitos. Un capacitor es de 16 voltios y el otro capacitor es de 50 voltios. Acá nos dibujamos de la misma manera. Salen del transformador chiquito a través de unos diodos rectificadores y el capacitor que controla a los relés sería el capacitor de 50 volt. Y el capacitor de 16 volt controlaría todo lo que es la parte del microprocesador. O sea, en esa parte tenemos que medir 5 voltios y en la parte del capacitor de 50 tendríamos que medir 29, 28 volt o 24 en todo caso. Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Si te está gustando esta información, te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificación. Sigue el seguimiento y vamos a ir viendo que el neutro va hasta este triac. ¿Y cuál triac sería? Este que está acá en el esquema. Este sería el triac. Vamos a ver. Está entrando una de las patitas. Acá está entrando 220 voltios. El neutro estaría entrando en todo caso. Y va a salir por la patita del medio. Y va acá al conector que está en la plaqueta. Al primer conector. Vamos a ver ahí en el esquema, lo estoy dibujando y acá está. Ahí va conectado el bloqueador de puerta, ¿sí? Y en la línea entraría por ahí, va por la pista a través de un puente y vamos a ver dónde va. Va a la pista del medio, acá. Vemos que va a través de un puente y llega ahí 220 voltios. Entonces la línea y el neutro entraría en esos dos pines, tal cual está en el esquema. Una vez que el bloqueador de puerta se activa, va a mandar una señal a través de la tercera patita al microprocesador y ahí ya tendríamos que tener habilitada toda la plaqueta. Para comprobar que ninguna pista, ningún componente esté roto, tenemos que siempre medir continuidad. Estas mediciones, como les digo, se hace siempre en frío. Primero para poder analizar y poder sacar un diagnóstico qué problema puede tener la plaqueta, si la verdadera falla está en la parte de la fuente o no. Acá medimos la continuidad, obviamente guiándonos por el esquema, y nos va a medir tal cual está el circuito. Es muy importante saber analizar o sacarnos un esquema cuando hagamos este tipo de trabajos. Obviamente que ya cuando estemos más cancheros ya no vamos a necesitar hacer los esquemas. Te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas al canal. Lo único que te pido, dejes tus comentarios. Nosotros estamos siempre para ayudarte. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Espero que les esté sirviendo esta información. Y un saludo muy especial a nuestro amigo Ícaro, que nos hizo esta consulta, la cual sirve para los demás compañeros también se puedan beneficiar de alguna manera. Chau, chau, chau. Será hasta un próximo video. Que tengan buen inicio de semana mañana lunes.